Es que aquí lo único que hay aquí es dinero. Y Mucho entonces, presupuesto. Sí, todo el se resume en presupuesto, ¿no? presupuesto. Exacto. Eh, Y eh, entonces, ahora que la industria ha cambiado y que va a cambiar radicalmente, nos estamos acostumbrando a hacer un cine que es mucho más al tipo europeo. ok, es que me estás adelantando las preguntas. ¿A qué te refieres con está cambiando el cine? Vamos a ir parte por partes, pero está pasando algo, Gabriel, y se está notando en todo. ¿A qué te refieres con el cine está cambiando? Bueno, o sea, obviamente con todos los sistemas de producción, la crisis que ha existido con el cine. ¿Qué ocurre? Cuando entra el cine digital y hay posibilidades de hacer cine mucho en forma mucho más fácil, más accesible, y empiezan los países, los estados, sobre todo en Estados Unidos, empiezan a darse cuenta de que hay una posibilidad de una derrama económica maravillosa con el cine. Y Hollywood empieza a cometer errores. Hollywood, que se creía el dueño de toda esta industria, comienza a ser más caro. Los técnicos nos volvemos un poco más ambiciosos en cuanto a los dineros. Todo se convierte un poco más difícil para los productores. Y de repente, al filmar en Hollywood, pues se vuelve muy caro. Y entonces ahí es donde comienzan a surgir fenómenos como La Casa de Papel, El Eternauta, este tipo de series que rompen récord nunca antes vistos y sin embargo son producidas en Europa, Claro, en pero eso se da Latinoamérica. también porque hay un cambio también en la demografía, en demográfico de las gentes que van al cine y que ven el cine. O sea, de alguna manera, al darse las plataformas, los streamers, la gente tiene más acceso al cine. Antes, cuando el cine era nada más en las pantallas, era muy dosificado. Y ibas a ver lo que te ponían y lo que compraban los exhibidores. Ahora, al existir toda esa oferta cinematográfica, o sea, realmente tú puedes ahora, ya como un libro, lo puedes self-publish. Si yo hago mi película y nadie me la distribuye, yo me distribuyo yo solo Mi y la ejemplo. enseño y puedo hacer un éxito. Exacto. No, pero a lo que me refiero con ejemplos como La Casa de Papel es que son producciones que no tenían en su momento tanto presupuesto y sin embargo llegaron y arrasaron. Mientras que otras series aquí de, como decimos, de Hollywood, que se habían gastado cientos de millones de dólares, que unos super salarios, unos super presupuestos, y sin embargo no lograron, tú sabes, esos fenómenos. Mira, a respecto a eso, hay una gran pregunta. Esta pregunta me la enviaron directamente para ti. Has trabajado en el universo de Marvel. Has estado al frente de proyectos como Agent Carter, director de fotografía de Black Widow, un montón de proyectos gigantescos. La pregunta es, ¿cómo es el proceso creativo en un universo tan estructurado como es el universo de Marvel? ¿Qué libertad tiene un director de fotografía dentro de una franquicia como Marvel? Básicamente depende mucho en ti y el entendimiento. Es decir, hay gente que cuando tú llegas al universo, el universo Marvel está muy establecido, porque obviamente responde a toda una estética que está creada, desde luego, desde los cómics. Si alguna, yo cuando empecé a hacer Iron Man y esto, yo de alguna manera me tuve que meter a entender muy bien todo lo que era la estética del cómic de aquella época. Por fortuna a mí la novela gráfica y los cómics siempre me han gustado, siempre han sido parte de mi formación artística. Entonces, de alguna manera, pues sí te metes a esa formación. Y una vez que llegas al mundo ya de hacerla una traducción cinematográfica, existen ciertas restricciones, porque claro, o sea, una película de Marvel está llena de efectos visuales, de efectos especiales, en fin, que Pero de alguna manera exigen cierta disciplina y cierta consistencia. O sea, ¿qué libertad tú tienes de crear? Claro, tú puedes crear atmósferas, puedes crear muchas atmósferas y puedes crear muchas cosas con la iluminación y con las posiciones de cámara, pero finalmente siempre respetando que habrá ciertas condiciones estéticas que se tienen que respetar porque son parte de los efectos visuales, en fin. O sea, lo que no puedes hacer es crear un shot que no se pueda después procesar en efectos visuales. ¿Me explico? No, 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 perfecto, perfecto. Pero ahí va mi pregunta. ¿Hasta qué punto tú te puedes imponer, incluso en el guión? El guión viene y dice una cosa, luego llega el director y dice otra. ¿Y dónde entra el director de cine? ¿Hasta qué punto tú No puedes como, decir?
El director de fotografía incluye, puedes tú influir en el guión, pero muy sutilmente. O sea, no es nuestra responsabilidad. El guión te No, lo dan y eso es parte del director. O sea, nosotros somos los traductores de la concepción y del sueño y de la visión del director. Que no se nos olvide. Él es el que da. Ahora, habrá un momento en que el guión nos dé elementos que no nos funcionan visualmente. A lo mejor en el guión se dice y este hombre entra a una luz maravillosa que le da roja y entonces tú vas con el director y dices, ¿sabes qué? Es que mejor ponemos una luz azul porque el azul... Puedes hacer de ese tipo de cambios, me explico, pero claro. tú no puedes de alguna manera, no es tu función como director de fotografía a hacer cambios al guión ni nada de esto. Puedes sugerir, puedes tratar de que tus sugerencias sean concordantes con la visión que tú le estás creando y le estás dando al director, sin la menor duda.